de cierta manera más claro a mi persona quién Él es. Casi ya en los últimos 3 años Él me ha permitido ver ciertos aspectos que quizás no eran tan claros para mí, y tener a Cristo como mi Señor es descansar en este glorioso, hermoso, santo, precioso Dios, quien es mi Salvador y quien es mi Señor y quien necesito todo el día, todos los días, quien despierto y me doy cuenta que hoy puede ser mi último día, y que quiero vivir para Él. Quiero terminar mis días, cuantos sean que Él me vaya a dar, quiero terminarlos solamente para Él y vivir para Él. ¿Quién es Cristo para ti, Luis? Esa es una excelente pregunta para comenzar un conversatorio para pero me encanta cuando tú enfatizas el término un salvador. Todos nosotros necesitamos un salvador. Y es un salvador que no es de las dificultades financieras. No es un salvador para librarnos de lo horrible del tráfico en Florida, del calor. Es un salvador que me libra de mí mismo. Porque mi principal amenaza soy yo mismo. Entonces, una de las cosas que valoramos más, así como Michael decía, en ese día a día de relación con Dios, es que Dios me rescata de mí. Me rescata muchas veces de mis propios deseos. Estamos estudiando Proverbios aquí en la serie en la iglesia y hablábamos de eso, de no confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestros propios ojos. Yo lucho mucho a veces con visualizar las cosas y creer que puedo. Y una de las cosas que yo aprecio de mi Cristo, de mi Señor, es que me rescata de mí. Y también cuando vienen las dificultades y no veo tan claro la esperanza, no estoy tan seguro de las promesas, como decía el pastor Natán esta mañana, que la iglesia estaba orando por Pedro y cuando Pedro llegó ellos no creían que Pedro estaba ahí. Es decir, una iglesia oraba y dudaba. Entonces yo también confronto muchas dudas a veces. Cristo me salva de eso, porque me salva de mi incredulidad. Y esa conexión de que Él me salva para llevarme a un Padre amoroso, a un Padre que sí puede, a un Padre que me ama sin importar lo que yo estoy haciendo, sino que es un amor que no cambia. Dios no me ama hoy más de lo que me amó ayer y de lo que me promete amarme mañana. Eso es algo que mi mente finita no logra. Entonces, ¿quién es Cristo para mí? Es ese Salvador que me rescata de mí mismo y me lleva a mi Padre para yo disfrutar más de su presencia. Amén, amén. Y para ti, Natán, ¿quién es este Cristo para ti, para Natán, para el corazón oveja, discípulo? ¿Quién es Cristo para ti? Pues a lo mejor yo puedo dar un enfoque, o sea, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, pero hablando de escatología, puedo dar un enfoque un poquito viendo hacia adelante, que Jesús es para mí la esperanza de el mañana. ¿Qué va a ser mañana cuando yo muera? ¿Qué va a ser la eternidad? ¿Qué garantía tengo de que realmente hay trascendencia? De que realmente esta vida no es todo lo que hay y que vale la pena lo que yo haga o no haga ahorita en la vida. Tiene un efecto eterno. Y solamente la vida, la muerte y la resurrección de Cristo garantiza eso para mí. El poder ver su obra y por lo tanto poder ver hacia adelante con esperanza real. No nada más una esperanza que yo me estoy inventando, ¿no? Quizás con eso, algo que he estado meditando bastante es en cuanto a, obviamente el Nuevo Testamento habla que estamos en los últimos días, pero esto fue escrito hace 2000 años o algo. Sí, sí. ¿Cómo explicar y entender que si bien es cierto que estamos en los últimos días del Nuevo Testamento, que escribe y dice estamos en los últimos días, cómo se explica esa realidad? No simplemente desde una perspectiva escatológica que Él regresará, pero cómo eso se aplica a mi día hoy y cómo tengo que crecer en entender, sí, realmente, si yo creo que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, en los días finales, ¿cómo vivo a la luz de esa realidad? Yo pienso que es importante entender que a la vista de Dios, Dios ve en la eternidad. Los tiempos de Dios no son como los nuestros. Nosotros tenemos 60 segundos para un minuto,
60 minutos para una hora. Lo de Dios es eternidad. Entonces, la cronología de Dios no es igual que la nuestra, en cierto sentido. Nosotros, para pensar bíblicamente, tenemos que ver el grado de maldad que existe. El pastor Nathan esta mañana hizo una exposición excelente de cómo están los tiempos. Y nosotros a veces pensamos que una persona, su grado de maldad es si está envuelto en crimen, en violencia, en muchas cosas. Y hay una categoría para eso, pero en verdad, el gran problema que observamos hoy y que sí es creciente es que la gente vive para sí misma y está negando la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que estamos en los últimos tiempos? Porque es impresionante cómo la gente abiertamente desafía a Dios, viviendo para ellos mismos. La gente solo sabe un pronombre personal y es mí, todo es mío, 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 mío. La gente no piensa en Dios, la gente no da gracia a Dios. Nosotros somos la cultura quizás con mayor prosperidad económica y la más desagradecida. Nosotros no vemos a Dios en nada. Entonces, el grado de maldad, Michael, ha crecido tanto, pero especialmente en el desafío de que la gente no tome en cuenta a Dios. Eso me asegura que estamos en los últimos tiempos, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y yo creo que el rol mío en todo eso es verme en un espejo de decir, quizá traducir la pregunta, Michael, es ¿cómo yo estoy viviendo para la gloria de Dios? Porque esta mañana cuando escuchaba el sermón que Herodes vivía para su gloria, fulano vivía para su gloria, y yo digo, eso es Herodes, esos son esa gente. No, pero yo cuando me levanto, ¿qué es lo primero que hago? ¿Cuál es mi principal aspiración? ¿Cuál es mi principal deseo? ¿Cuál es mi máxima sueño? ¿Eso tiene que ver con la gloria de Dios? ¿O eso tiene que ver conmigo? Y yo creo que ahí es que está la aplicación práctica de este tema de los últimos tiempos. Entonces, digamos, 2 Timoteo 3 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo son caracterizados los últimos días, estos días difíciles? Bueno, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y voy a continuar, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Si los últimos días son caracterizados por una maldad mayor, y pareciera que Pablo está diciendo, la maldad mayor se encuentra en la gente de afuera, pero no en ustedes. A los tales evita. Ahora, con lo que Luis decía, cómo nosotros nos guardamos de pensar precisamente en que el mal en los últimos días se encuentra fuera de las 4 paredes de la iglesia y fuera del creyente, porque es que nosotros ya de alguna manera llegamos. ¿Cómo uno evita mirar hacia afuera como si el mal está allá en vez de pensar cómo está mi corazón ante Dios? Bueno, voy a meterme a uno de estos temas de escatología de una vez para que de una vez. Ya empiece la controversia. Por ejemplo, esta idea del anticristo. Comúnmente la gente está buscando al anticristo y está tratando de identificar al anticristo, al último anticristo. Básicamente es de dónde sale, de la Unión Europea o qué características tiene. Es alguien que va a traer paz al Medio Oriente y todas estas ideas sobre el anticristo. Pero en realidad, en el Nuevo Testamento, la palabra anticristo ni siquiera aparece en Apocalipsis. La palabra anticristo realmente solo aparece en 1 y 2 de Juan. Y Juan es el que habla del anticristo, y justamente hablando de cómo sabemos que son los últimos días, dice Juan, sabemos que son los últimos días porque ya hay anticristos. ¿Y quién es el anticristo? Es el que niega que Jesús vino en la carne y da varias cosas, varias características, pero básicamente lo que muestra es que el anticristo es un espíritu de apostasía dentro de la iglesia. Bien. Eso está en todo ese contexto de identificar cuando hay una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, estamos acostumbrados a pensar al anticristo como algo como, va a perseguir a los cristianos, va a matar cristianos, van a atacarnos.
Pero en realidad el espíritu del anticristo es un espíritu de apostasía. Y para que sea apostasía, eso implica que primero manifestaba fe, supuestamente externamente, fe genuina, pero después resulta que cambia, distorsiona ciertas doctrinas clave como quién es Jesús. Y eso está pasando desde adentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Juan? Nos dice, nuestro trabajo no es identificar este último anticristo. Nuestro trabajo como iglesia es identificar los anticristos de nuestro tiempo. Porque todas las generaciones de cristianos, desde el primer siglo hasta el día de hoy, ha habido anticristos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Identificar y decir, estos son los anticristos de nuestro tiempo. No importa quién será el último. El último realmente no importa para nosotros, porque nuestro trabajo es contrarrestar la herejía de nuestros días. Y eso implica que tenemos que mirar a los que se dicen ser cristianos, pero están distorsionando doctrinas fundamentales de la fe cristiana, especialmente doctrinas cristológicas, o sea, doctrinas que tienen que ver con quién es Jesús. Y esos son los anticristos que todos los cristianos han tenido que enfrentar. Y esa es nuestra labor como iglesia, es poder contrarrestar las herejías de nuestros días. Una observación ahí, Michael. A mí me alegra mucho, Natán, que empezaste por ahí, porque en estos conversatorios y en este asunto de escatología y quién es el anticristo, eso a veces despierta una fascinación, pero es mental. Muchas veces el tema es curiosidad. Déjeme decirle, la única manera como este tipo de temas resulta de bendición es si nos acerca a Dios. Es decir que, como decía muy bien tú, Nathan, el punto de estar enfocado tanto en el anticristo, más que todo es saber cuál es mi real Cristo, que es un Cristo que demanda santidad de mi vida. Yo, todo lo que sea de inspiración con relación a Dios debe acercarnos a Él. Entonces, nuestra principal prioridad no es el anticristo. Nuestra principal prioridad no es tratar de cuándo Jesús regresa. Ese es un tema importante, pero la Biblia no dice cuándo es que Jesús va a regresar. Lo que Jesús sí dice es que necesitamos amar a Dios con todo el corazón, y lo que el Nuevo Testamento sí establece es que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todo esto es importante siempre y cuando no me viole mi prioridad de que mi mayor llamado es cultivar santidad. Mi mayor llamado es enamorarme de ese Cristo. Mi mayor llamado es aborrecer el pecado, ver el pecado como Dios lo ve. Independientemente de quién es el anticristo, lo que sea, yo hoy tengo que estar viviendo una vida por gracia, porque eso no es por nuestros méritos. Por gracia, disfrutando de ese Dios, agradecido de ese Cristo. Entonces, esto es muy importante. Estos conversatorios y estos temas son importantes porque no queremos negar la importancia, siempre y cuando no se convierten en una fascinación mental, que se convierte más bien en un obstáculo a veces. Yo tengo que traducir todo a un punto. Necesito amar más a mi Dios. Necesito huir de la maldad. Necesito desearlo más a Él. Ese es el punto de todo esto aquí. Por tanto, me encanta Nathan Ebalance. Este es un buen momento para un comercial, ¿no? Tíralo de una vez, dale. Todo lo que estaba diciendo Luis ahorita es la razón por la que el libro se llama Escatología Práctica. Porque mi punto era, vamos a estudiar escatología, pero vamos a estudiarlo desde un ángulo donde sea claro qué tiene que ver eso con mi vida hoy. Exactamente. Cómo afecta mi manera de vivir hoy. Entonces, cada capítulo termina con una sección que se llama Poniendo en práctica la escatología, que tiene que ver con mi santidad esto, que tiene que ver con la santificación que Dios hace constantemente en mi vida, cómo transforma mi manera de ver las tribulaciones, cómo transforma mi manera de ver todas las áreas de la vida cristiana. Y a eso, por eso que quise comenzar. Que podría traer estos últimos tiempos y estos anticristos que olvidamos que nuestro llamado es conocer a Cristo.
Entonces, el anticristo puede ser que perdamos el tiempo, averiguar si es el que está sentado en la Casa Blanca, si es el que está en Rusia, o si es el que va a venir y darte una señal o ponerte algo, que no reconoce los que son anticristos porque tú no conoces a Cristo. Entonces, lo que tú decías, Natán, es 1 Juan 2:18, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Esto no es un texto sobre fe pierde la salvación. Es un tema, entonces, que lo que enseña es que aquellos que estaban dentro de una comunidad, profesaron en algún momento a Cristo, ahora se dan cuenta que realmente nunca conocieron de Cristo y ahora rechazan a Cristo. Exactamente. Déjame dar una ilustración, Michael, que me encanta ese punto ahí. Yo solo voy a poner ahora aterrizado esa inquietud que estamos poniendo. Siendo pastor en una iglesia, tenía una pareja que el esposo tenía dificultades para amar a la esposa, tenía mucha ira. Y estaba muy mal la cosa. Y estábamos orando y yo dije, quiero ayudarte. Un día, después de no sé cuántos meses atrás del hombre, él se dio a una cita, me llamó a decirme, pastor, yo quiero hoy verlo. Y yo dije, esa es una respuesta a la oración. ¿Sabe a qué él fue a la oficina? Él quería saber si el anticristo era el Papa. Y yo dije, yo no lo puedo creer. O sea, este hombre tiene un matrimonio que se está destrozando. Y él urgentemente quiere saber si entonces a eso es que nos referimos. Entonces yo con la mayor amabilidad le dije, mira, yo puedo hablar todo lo que tú quieras al anticristo, pero antes que eso, yo quiero hablar de tu ira. Yo quiero que hablemos de tu matrimonio. Yo quiero que hablemos de tu paternidad. Porque no importa lo que conversemos del anticristo, esa es tu realidad hoy. Entonces, muy bien, Michael, como tú decías, ¿quién es tu Cristo hoy? Eso es más importante que lo que sea. Y a eso es que nos referimos con este tipo de cosas. Ahora, otra vez, no hay un horario en esta conversación, en el sentido, bueno, si hay un horario, no se preocupen. Digo, no hay una agenda como que hay ciertos temas que queremos manejar según orden. No, esto es algo bien dinámico. Y comenzamos hablando de Cristo, después hablamos del anticristo, fíjate cómo ustedes mismos han guiado la conversación. Pero ¿cuál sería una definición de lo que es escatología? ¿Qué es escatología? Y por un lado piensen en eso y por otro lado es, ¿y por qué nos debe interesar pensar y conversar sobre escatología? Pues, página... otro comercial. Es el estudio de los últimos tiempos. Realmente así como normalmente se resume, es estudiar los últimos tiempos, qué dice la Biblia de profecía bíblica, hacia dónde va todo. Pero obviamente para estudiar eso tienes que ver cómo se ve la historia redentiva en general, desde el principio. Entonces, el libro está estructurado en un orden cronológico de la Biblia. Cómo se ve la preparación para la primera venida, qué implicaciones está la primera venida de Cristo, y luego cómo se ve la preparación para la segunda venida y qué implicaciones tiene la segunda venida de Cristo. Ese es como que el orden del libro. Y en general, si vas a estudiar escatología, tienes que ver cómo se conecta toda la Biblia. Cómo todo va, o sea, no es que hay todos estos eventos futuros que están completamente desconectados del presente, sino cómo Dios ya ha venido desarrollando su plan redentivo hasta ahora y cómo nos está preparando para lo que viene. Eso realmente sería una manera de resumir. Entonces, yo tengo que ver los últimos días no simplemente como algo del futuro, del mañana, y lo es, pero veo los últimos días mirando hacia atrás también. Claro. Es decir, si veo que hay una segunda venida de Cristo, no simplemente tengo que mirar aún a la primera venida de Cristo, sino aún cómo Dios se ha mostrado desde el principio de la creación. Sí. ¿Tú cómo lo dirías, Luis? Yo creo que el esquema que Nathan está usando es mucho técnicamente teología bíblica. Es ver la historia, cómo se desarrolla. Y estoy 100% de acuerdo. Es muy difícil entender la segunda venida si tú no entiendes la primera. Claro.
Y una de las cosas más interesantes, yo no sé qué ustedes lo piensan, que aquí es donde entramos en el terreno de la humildad. Porque, por ejemplo, en la esencia de la escatología, una de las variables en la ecuación es la segunda venida de Cristo. Nosotros, como creyentes, una doctrina esencial, no negociable, es la segunda venida de Cristo. Pero nosotros estamos conscientes que no sabemos cuándo va a ser. Ya eso nos pone en el terreno de la humildad. Y lo otro es, todo creyente debe anhelar que venga. Entonces, ¿se están ustedes dando cuenta cómo que esto funciona? Es decir, yo pongo mi cabeza de que Jesús volverá. Esa es la esencia de nuestra esperanza. Si nosotros negamos tanto la resurrección como la segunda venida de Cristo, la vida cristiana no tiene sentido. Comamos, bebamos, que no moriremos. Pero si yo creo eso, entonces yo tengo que decir, bueno, tampoco puedo ser tan dogmático en ponerle tiempo, porque la Biblia dice muy claramente que vendrá como un ladrón en la noche. Yo no sé los ladrones de por su casa, pero en los míos no me avisan, no me mandan un email diciendo, Pastor Luis, esta noche vamos para allá, déjame la puerta abierta, dime qué de... No sabemos, pero yo al mismo tiempo, aunque no sé, agonizo pidiéndole a Dios, ven pronto, Señor Jesús. Ven. Entonces, creo que me encanta el esquema, Nathan, que usaste. La inserción ahí es un corazón de humildad para hablar de estas cosas. Claro, y por eso el libro, y eso es otro comercial, pero el libro tiene un enfoque de llamado a la unidad. Para mí esto era muy importante porque muchos de los libros de escatología que yo he leído parecen ser mayormente una pelea con otras posturas. Una crítica a otras posturas. Y hay un poco de eso en mi libro, porque obviamente explico mi postura y por qué la tengo. Pero mucho de donde estoy partiendo es qué es lo que nos une a todos en nuestra escatología. ¿Qué es lo que creemos? Y el último capítulo del libro, la conclusión más bien del libro es todos estamos de acuerdo, como decía Luis, que Jesús va a regresar nuevamente. Creemos en la resurrección de vivos y muertos, impíos y santos, y creemos en la restauración de todas las cosas. Un juicio final. ¿Cómo y cuándo? Ahí es que está el problema. Claro. Pero los eventos realmente sí estamos todos de acuerdo. ¿Cuáles son? Los principales eventos que marca el Nuevo Testamento. Entonces, dentro de toda esta discusión hay un llamado a la unidad, a entender qué es lo que sí une a la iglesia de Cristo. Y la verdadera iglesia de Cristo, como decía Luis, los no negociables, las doctrinas no negociables, la verdadera iglesia de Cristo sí está unida en las cosas no negociables. Entonces, para entender la segunda venida de Cristo, que cuando pensamos en la segunda venida de Cristo estamos pensando ya en la eternidad, ¿verdad? O sea, reinamos con Él, gloria, nuevo cielo, nueva tierra, Él gobierna. Entonces, para yo entender este término de escatología con los últimos tiempos a la luz de la realidad de la eternidad, tengo que regresar primero que todo a pensar en el Dios eterno, que Él es eterno. O sea, la posibilidad de una eternidad lo hace posible porque Dios es eterno. Entonces, pero parte de lo que yo creo que la escatología y todo esto que quizás llama mucho la atención es porque hay un deseo en nosotros por lo místico, lo secreto, y ahí está este deseo nuestro de saber si nuevamente el anticristo es el que está sentado en la Casa Blanca y todo este rollo. Pero Deuteronomio, 29, dice algo que a mí me llama mucho la atención, porque dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Es decir, a veces tenemos una obsesión por lo secreto. O sea, nos pasamos averiguando si es que el COVID, la pandemia, es como que dame el secreto que hay detrás de todo esto que está pasando, pero olvidamos que lo secreto le pertenece a Dios, pero no es que Él no quiere que conozcamos de Dios, porque Él nos ha revelado lo suficiente, que está revelado en su palabra para pasarnos no simplemente el tiempo que nos dé en la tierra, pero el resto de la eternidad conociendo a este Dios. Entonces, lo que más queremos saber
es lo que no dice la Biblia. Exacto. Ese es mi punto. Eso es donde la que despierta curiosidad. Ahora, ¿por qué despierta esa curiosidad? O sea, honestamente, quiero ser honesto. A mí el tema de escatología no fue sino hasta que estaba en el seminario. Cuando llegué a clase, yo creo que era el 4º año ya, y estaba sentado ahí con Andy Naselli, y él nos explicó, nos preguntó, bueno, ¿qué esperan de ustedes de esta clase? Y yo le fui honesto. Le dije, mira, ¿sabes qué? A mí realmente, honestamente, es la clase que menos esperaba. No me interesa saber la posición esta, ni la otra, ni la otra. Yo sé que Cristo regresa y eso para mí es suficiente, que Él regresa. ¿Cuándo? ¿Cómo? No me interesa. Obviamente fui corregido porque él me dijo, mira, Michael, tú tienes que tener una postura, tú tienes que saber por lo menos cómo la vas a defender, si más que tú vas a pastorear. Tienes que, cuando la gente venga a tu oficina y te vaya a preguntar qué crees tú. No puedes decir, si no importa, mi hermano. Pero, y particularmente le huía porque cada vez que yo escuchaba el término escatología, yo lo escuchaba por medio de esta obsesión, deseo de adivinar, como de místico, magia, y te voy a decir quién es, y el número. Y ya eso para mí era como que sabes que no quiero escuchar nada. Ahora, ¿por qué si nos debe interesar? Sin entrar en lo secreto que le pertenece al Señor, sin entrar en lo místico de quizás es este hombre que está allá. ¿Cómo guardarnos de ese extremo sin ir al otro extremo y decir, a mí no me importa este tema? Yo pienso que esa es una pregunta excelente, Michael. Y yo lo respondería, bueno, porque hay cosas esenciales de nuestra fe que tienen que ver con los últimos tiempos. Por ejemplo, si yo niego la resurrección, eso sería un lío. Porque entonces yo no es con lo que Pablo está lidiando en 1 Corintios 15. Totalmente, allá iba. O sea que si yo niego que Jesús resucitó y volverá, hay muchísimas promesas del Evangelio que yo no tengo cómo sustentarlo. Claro. Entonces hay que estudiar escatología porque es verdad que Jesús resucitó y volverá. Eso no es un juego. Yo necesito estudiar lo que será el juicio final, porque una perspectiva del juicio final afecta mi santidad hoy, como hablamos. Señores, hay gente que dice, no, la vida cristiana es muy bonita y todo, y tú sabes, ustedes son como medio fanáticos, pero yo no le hago mal a nadie, yo no he matado, yo no he robado. O sea, que vive tu vida y yo la mía, y nos juntamos allá. Pero yo digo, no, es que hay un juicio. Yo creo que habrá un juicio, y la diferencia, bueno, me imagino que lo que se habrá es que para los que están en Cristo, el juicio es de premiación. Para los que no están en Cristo, el juicio de condenación. Son dos dinámicas totalmente diferentes. A mí me gusta ilustrarlo como una carrera. Nuestro hijo varón hacía track and field aquí en los Estados Unidos y eso eran competencias, mucha competitividad. Entonces, a veces 3 medallas, lo que hay, no hay más. Ya no sé cuántos niños corriendo. ¿Quiénes le dan la medalla a los 3 primeros lugares? ¿Y qué hacen con los otros 47 que no llegaron? No lo meten preso. Simplemente no ganó medalla. Ese es el juicio de los creyentes. En el creyente, Dios dice que allá van a ser premiados aquellos que trabajaron por el reino. Dios lo va a reinar. Pero a los que no ganan medalla, es ok. Pero en el juicio de condenación, tú no tienes abogado quien va a interceder por ti. Tú no tienes a nadie que te va a defender. No tienes un salvador. Entonces, lo que yo crea del juicio final, escatología, afecta mi evangelismo hoy. Porque yo le predico a los incrédulos, no porque yo quiero que ellos tengan una vida más ordenada. Ese no es el punto. No porque yo quiero que ellos tengan una vida ahora mismo como más tranquila. Es para salvarlos de la condenación eterna. Si yo no creyera en eso, yo no predico el evangelio. Y si vamos uno a uno por los componentes de la escatología, es bueno estudiarlo porque afecta mi fe hoy. Esa es no por curiosidad, no por combinar los eventos, sino eso marca mi fe hoy. Si yo no creo que habrá un juicio final, entonces yo me convertiría en un motivational speaker. Exacto, vamos a motivar a la gente a que sea buena. Porque como no hay juicio, ¿cuál es la agonía? ¿Cuál es el riesgo? No, nosotros somos apasionados por el evangelio, porque nosotros creemos de verdad que puede salvar. No es parte del mensaje que Pablo le dio a Félix, que donde parece que hubo ahí un tema es que llegó a la parte del juicio. Y eso creo que es lo que causó ahí como que ya no me gustó tanto. Pero era parte del mensaje evangelístico de Pablo. Si tú ves
el resumen de sus mensajes a lo largo del libro de Hechos, te das cuenta que juicio final, juicio venidero, formó una parte muy importante de lo que él predicaba. Claro. Me voy a meter en esto sin entrar en mucho detalle, porque honestamente yo sé que tú lo has mencionado varias veces, pero una de las cosas que me animó, yo no lo he terminado de leer, pero mucho lo que yo usé este libro, porque como tú decías, yo creo que a veces los libros de escatología se tienden más en hablar en contra de otra posición en vez de edificar mi alma. Entonces, cuando yo leí este libro, o parte de lo que estoy leyendo, fue como que, wow, salía exhortado con deseo de ver más a Cristo claramente, de atesorarlo. Ahora, ¿por qué tú nos explicas brevemente las típicas posturas que hay en escatología? Brevemente, yo sé que esto en 10 minutos es imposible, o sea, esto se toma horas, tú has enseñado mucho sobre esto, el pastor mismo Sugel tiene en YouTube gratuitamente una serie bastante extensa, como son 4 horas creo, Sí. que él enseña todo esto, pero brevemente, ¿cómo tú explicarías las posiciones dentro del mundo, obviamente cristiano, y son todas cristianas? Es decir, o un premilenista no es cristiano, una milenista sí es cristiano. ¿Cómo tú manejarías ese tema? No, sí. Yo tengo aquí unos diagramas que aparecen en el libro. Y no sé si me puedo conectar al Apple TV otra vez o no. O ya lo quitaron. ¿Eh? ¿Sí? Bueno. Mira, propaganda, aquí se hace todo. Aquí ellos muchachos son unos duros. Sí. Ellos vamos a hacerlo ahorita. Mira, ya empiezan aquí gracias a Dani, a todos los que están haciendo un trabajo excelente. Estas 4 posturas que están en el capítulo 1 realmente no paso, como dice, mucho tiempo hablando de otras posturas, pero sí las explico como en resumen. Pero estas 4 posturas se considerarían dentro de un cristianismo ortodoxo, de un cristianismo histórico. Las 4. O sea, que no creo que podemos decir que una de esas es herejía o que no son cristianos. De hecho, justamente hablo al final, te digo, como tengo amigos de todas las posturas básicamente y nos llevamos bien y hasta inclusive hablamos de nuestras diferencias sin enojarnos ni nada más. Entonces, puede ser un cristiano estando dentro de estas posiciones. Sí. O sea, una de las cosas que quiero marcar es lo que tú compartías, o sea, la unidad, la hermandad, que aún muchos se van a enterar quizás de la posición de Pastor Luis, que yo también sé cuál es, y de la mía. Es porque él es colombiano y yo dominicano. Entonces, yo no sé los dominicanos dónde caben, pero creo que hay una puerta para doctrinas que le llamaríamos secundarias, esenciales, pero secundarias. Sí. Entonces, mira, ahí lo tienes, lo puedes conectar ya, Nathan. Ahí va. Te pido el paso que está ahí. Sí. Family room, ¿verdad? No. No, church. Living room, right? Living room. Living room. Oh, lo cambiamos. Sí, pues es que mira, es como una sala. Mira, el código está en la pantalla, neta. Mira, esta gente va más rápido que yo. A ver, ¿dónde está mi código? Mientras tanto, mientras que el pastor Nathan lo conecta, vamos a tener este libro ya en la librería el próximo domingo. El prólogo fue escrito por el pastor Sugel Michelén. Entonces es un excelente libro. No, pero está en otra. Es que como que me dice que ya estoy. Pero... Entonces lo vamos a tener aquí para el próximo domingo. Quien lo quiera comprar, déjenos saber para pedir la cantidad que se requiere. Listo, ya. Entonces, este es lo que llamamos premilenarismo dispensacional. Y ahí tienen como el esquema, como la estructura. Tenemos la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero el premilenialismo dispensacionalista tiene el tema del rapto de la iglesia sucediendo 7 años antes de la segunda venida, básicamente. Esto es como viéndolo desde Apocalipsis. Sí,
Aunque la base de esto de los 7 años Sí. viene de Daniel 9, Claro. de las 70 semanas de Daniel, pero ahí ustedes pueden ver inclusive el tema de la resurrección. Ahí hay un error más bien. Creo que... no está bien. Resurrección de los santos del Nuevo Testamento en el rapto de la iglesia, resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación, del periodo tribulacional en la segunda venida. Entonces ahí estaría dividido como dos resurrecciones realmente. Entonces, esta enseña que hay un rapto. Hay un rapto. Ellos creen que la iglesia secretamente es raptada va a y subir. luego la iglesia, el mundo sigue con un periodo de tribulación, pero ya sin cristianos. Eso obviamente se ha popularizado mucho con los libros de Dejados Atrás y todo este tipo de cosas, donde de repente ahí quedó la ropa ahí en el asiento, ¿no? Y nadie sabe qué pasó, o el avión se quedó sin piloto y entonces choca. Entonces, eso se ha popularizado en esta visión dispensacional. A partir de la segunda venida, entonces tenemos premilenialismo, se refiere a qué pasa después de la segunda venida. Es decir, el milenio es algo que viene cuando Jesús regrese, después de que Jesús regrese hay 1000 años, que serían los años 1000 años que describe Apocalipsis 20. Luego, la resurrección de los impíos, ellos verían la segunda resurrección que menciona Apocalipsis 20 como la resurrección de los impíos, juicio de trono blanco, que da lugar al estado eterno. Bajo este esquema, la iglesia obviamente jamás va a pasar por esa tribulación final. Exacto. O sea, lo cual nos lleva al otro, que es premilenialismo histórico. Premilenialismo histórico... Probablemente la mayoría de mis amigos caen dentro de esta categoría. Yo estoy en esa, para irme declarando. Ahí está Luis. Sí, yo... Yo soy John Piper en eso, así que tenemos la misma posición. Yo soy más Nathaniel. Entonces aquí tienes básicamente la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia sucediendo al mismo tiempo. Yo por muchos años fui premilenialista histórico. Fue mi postura por un buen rato. Y después tienes los 1000 años, igual que en el dispensacional. Y la resurrección de los santos y de los impíos está aquí dividida. O sea, por estos 1000 años, primera y segunda resurrección. Luego tenemos el postmilenialismo, que dice, y acabo de tener un debate, lo pueden buscar. Acabo de tener un debate con un postmilenialista en un programa de unos hermanos en Chile. Y el postmilenialismo básicamente dice que el milenio viene antes de la segunda venida, pero el milenio tiene una característica más terrenal que tiene que ver con el avance del reino de Dios en la tierra, de tal manera que empezamos a influenciar en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, político y social. Y la iglesia gradualmente va a ser el mundo va a ser gradualmente cristianizado por la iglesia. Para que cuando Jesús regrese, realmente ya va a regresar a un mundo mayormente cristiano. Un mundo que ya ha sido de alguna manera transformado por la predicación del evangelio y la influencia de la iglesia en todo el mundo. Entonces ellos ven, los postmilenialistas ven muy, muy lejana la segunda venida. Porque claramente no estamos ni cerca de eso. Entonces yo cuando debatía con este postmilenialista me decía, John Piper va a ser considerado de los teólogos y maestros de la iglesia primitiva. Claro. O sea, porque lo ven como que ahorita apenas estamos en el comienzo a lo mejor de lo que viene, que van a ser a lo mejor 1000 años más, 2000 años más. Entonces así es como ellos lo verían. Y la postura, a partir de la segunda venida, claro, es igual el amilenialismo y el postmilenialismo. Entonces,
Y esta es la postura que yo explico en el libro, que es amilenial, en donde veo los 1000 años de Apocalipsis 20 como años simbólicos, ¿no? Realmente representan una verdad que tiene que ver con el plan y el tiempo perfecto de Dios, que nosotros no entendemos. Algo de lo que decía Luis, de hecho, que viene de 2 de Pedro 3, ¿no? Donde Dios tiene una perspectiva diferente del tiempo, pero es perfecta y es usado el número 1000 para ejemplificar el tiempo desde la perspectiva de Dios entre la primera y la segunda venida. Y entonces, muchas de las características, y lo explico en más detalle en el libro, pero muchas de las características de Apocalipsis 20, entonces, del reino milenial, en realidad se están refiriendo a lo que llamamos el estado intermedio. Es decir, ¿qué pasa con los cristianos que mueren hoy? Usa el lenguaje sentados sobre tronos, que es un lenguaje que Apocalipsis usa para hablar del cielo, tronos en el cielo. Las almas de los que habían sido decapitados, usa este término almas, personas que no tienen cuerpo, ¿no? O sea, han muerto. Y entonces está usando todo este lenguaje para describir qué pasa si yo muero en Cristo entre la primera y la segunda venida. Bueno, vas a estar reinando juntamente con Él. Es la esperanza del estado intermedio la que está siendo descrita, creo yo. Entonces hay un sentido de este reinado en el cielo de una manera simbólica usando los 1000 años en Apocalipsis. Y en la tierra, Jesús sí está reinando a través de la iglesia, no en un sentido de la transformación cultural y política principalmente, como dirían los postmilenialistas, sino nada más en el tema del avance del reino de Dios en la tierra, lo cual en eso estaríamos de acuerdo premilenialistas y amilenialistas. Y claro, todas las batallas que describe Apocalipsis, tanto la de Armagedón en Apocalipsis 16, como la batalla que también se describe en el capítulo 19, como también la batalla de Gog y Magog del capítulo 20, todas esas las vería como batallas paralelas, o sea, están describiendo la misma batalla final. No son como muchas diferentes, sino es una sola desde diferentes ángulos, usando diferentes palabras para explicarnos qué va a pasar justo antes de la segunda venida. Las naciones van a ser reunidas por Satanás para hacer un intento final en contra de Dios. Y una de las claves, y esto fue muy iluminador para mí, es ¿cómo sé que la batalla de Apocalipsis 19 es paralela a la del capítulo 20? Bueno, una de las claves importantes es ver de dónde está citando Apocalipsis, de dónde está sacando en el Antiguo Testamento las descripciones que está haciendo. Y es muy interesante que en el capítulo 19 está citando casi palabra por palabra lo que viene en Ezequiel 38 y 39, que es esta parte donde no dice nada. O sea, es muy interesante porque Apocalipsis tienes que estar muy familiarizado con tu Antiguo Testamento, porque no te dice como Pablo, como dice el profeta Isaías, ¿no? Como dice David. O sea, no hace este tipo de lenguaje, es alusión, que se toma imágenes sin decirte de dónde vienen. Tú tienes que saber de dónde vienen. Y entonces cita casi palabra por palabra. Llama a las aves, ¿no? Vengan y coman carne de reyes y carne de capitanes, y todo este lenguaje es casi textual de Ezequiel 38 y 39. Entonces está diciendo, aquí es donde se cumple lo de Ezequiel 38 y 39. Pero cuando tú llegas al capítulo 20 y dice que es Gog y Magog esta batalla final, bueno, Gog y Magog es Ezequiel 38 y 39. Entonces los dos capítulos están citando del mismo lugar en el Antiguo Testamento para describir, creo yo, la misma batalla. Nada más que usando diferente lenguaje, pero viene del mismo lugar en el Antiguo Testamento. Entonces esos son detalles muy importantes que creo que una vez que los empiezas a ver que la naturaleza de Apocalipsis es una naturaleza realmente cíclica. Es una naturaleza donde estás viendo series de visiones que están viendo los mismos eventos, pero desde diferentes ángulos cada vez. Están mostrando, mira, así se va a ver desde este ángulo la primera venida. Así se ve desde este ángulo la primera venida.
Así se ve desde este ángulo la segunda venida. Así se ve desde este ángulo la segunda venida. Entonces, una y otra vez te va a mostrar los mismos eventos, pero con palabras diferentes y alusiones diferentes. Entonces, tú tienes que identificar dónde están paralelas las descripciones, dónde están paralelos los eventos que Apocalipsis te muestra. Y bueno, ya estoy dando una clase aquí. No, para eso estamos acá. Ahora, pero antes de... Estaba hablando de las posturas, pero bueno, ese es... No. Ahí están las 4 posturas. Y antes de continuar, quizás en lo personal, una de las cosas por las cuales yo me alineo más hacia el milenismo es porque, como lo dije yo le huía a estas conversaciones. No fui a una iglesia donde se me enseñó una postura. Entonces, para mí fue mucho más fácil leer la Biblia y sí ser informado con una teología bíblica. Y cuando empiezo a estudiar, veo, ok, para mí, si yo veo la Biblia, ¿qué es lo más natural? ¿Dónde está Cristo reinando? Entonces, como se me presenta esta posición, quizás es más fácil. Ahora, desde tu punto de vista, Luis, ¿te enseñaron una postura? ¿Creciste dentro de una...? Sí, yo crecí en una iglesia con mucho énfasis en teología. Y era parte incluso de la clase de membresía. ¿Vamos a comenzar eso aquí? No sé. Tomaba 6 meses estudiar todo esto. Y luego cuando llegué a Bethlehem y tuve la oportunidad de ser pastor, pues tuve que estudiar todo esto con los pastores, obviamente, y se robusteció más mi posición. Pero, bueno, como dice Nathan, hoy no es el momento para entrar en tecnicismo y todo, pero una de las razones por las cuales sí creo en la posición premilenialista histórico es porque hace más sentido que en medio de una tribulación, que la iglesia pasa por la tribulación, es algo que tenemos en común. Me luce que Cristo venga en medio de eso, acompañarnos en nuestras luchas para reinar junto con la iglesia. Da más oportunidad al evangelio primero, porque estaremos todos ahí, creyentes, resucitados, impíos que aún no conocido. Veo más oportunidad de la esencia del evangelio para todavía ganar almas, reinando con nuestro Salvador aquí. Como que me luce, y es obviamente la explicación más simplista, yo no estoy entrando en todos los textos y todo eso, que tiene más sentido que Cristo nos acompañe como iglesia en ese reinado, en todo eso, en medio de eso, antes de estar en un estado final de eternidad. Pero hay muchos textos igualmente que podemos usar para posicionarnos ahí. Pero de nuevo recordamos que son 4 posturas que lo que hacen que ordenan los eventos de manera diferente. Y quizás la pregunta iba más que todo, ¿qué hago si se me ha enseñado una postura? No necesariamente que esté equivocada, porque pues, obviamente aquí hay 2 contra 1, pero sí. No mentiras. No está pareja. En verdad, no sé, Nathan, si tú estás de acuerdo conmigo, pero las 2 posiciones que son como prima hermanas son esas 2. Porque en esencia rectifican los eventos más importantes en todo esto. Y creo que cubre un poco más con la esencia del evangelio. Es decir, que yo no tengo ningún problema con tener un primo hermano milenialista, porque son las 2 que yo considero más bíblicas, más cercanas. En realidad la única diferencia. Ajá. Y claro, cada postura, hay que aclarar algo. Sí. También cada postura tiene sus propias variaciones dentro de la postura. Sí. No todos los amilenialistas estamos de acuerdo en todo y no todos los premilenialistas están de acuerdo en todo. Porque tú no yo he hablado con en algunas cosas no, porque hay niveles de preterismo y todo eso. Pero la diferencia en realidad entre el premilenialismo histórico y el amilenialismo es nada más llegamos mucho más rápido al estado eterno que ellos. Eso es básicamente el punto, ¿no? Pero eso viene de una perspectiva que Cristo ya está reinando. Sí, y qué implicaciones hay de la segunda venida. O sea, ¿qué nos garantiza la segunda venida de Cristo? O sea, uno de mis argumentos sería que a la luz de 1 Corintios 15, en donde habla también del rapto de la iglesia, ¿no? El versículo 52 habla de en un abrir y cerrar de ojos. De ahí viene ese pasaje sobre el rapto. Una de las cosas que Pablo enfatiza ahí es como que junta ahí, entonces la muerte será vencida.
entonces habrá verdadera victoria final. Algo pasa. Y veo ese énfasis en el Nuevo Testamento de que cuando Jesús regrese, todas las cosas serán perfectas. No parcialmente, no gradualmente, sino totalmente perfectas. Es decir, ya llega el final. Y creo que, y eso es ahí donde están esas diferencias con el premilenialismo. Pero otra vez, hay diferentes premilenialismos. Yo acabo de hablar con alguien, un premilenialista, que me dijo, no, yo no creo que hay muerte en el milenio. Digo, bueno, pues eso es nuevo para mí porque yo siempre, eso es uno de los puntos, ¿no? Isaías 65 y bueno, y en fin, o sea, he visto, inclusive, no sé, Schreiner es un buen ejemplo de alguien que iba del premilenialismo a la milenialismo y premilenialismo a la milenialismo y luego ahora tiene otra postura nueva que trata de combinar premilenialismo y amilenialismo, ¿no? Entonces, muy interesante. Pero quizás para dejarle saborcito a un premilenialista, aplicando lo que hoy nos enseñó un amilenialista en el sermón, es que Dios siempre gana. Sí. Entonces, una de las cosas en mi premilenialismo es que Cristo estará, es verdad que no todo de una vez es perfecto, pero es vivir con Cristo junto con nosotros la realidad de que Él siempre gana. Sí. Aunque hay momentos hoy que todavía hay incrédulos y hay que predicarle el evangelio, Cristo gana. Pero yo quiero disfrutarlo más con mi Cristo, eso. Y no en un momento X que Él va a venir cuando ya todo está resuelto. Esa no es la idea. Sino quiero vivirlo en mi día a día. Ver el poder de un Salvador cumpliendo sus promesas en la medida en que yo crezco en la fe. Esa es la idea. Amén. Pero tenemos mucho que hablar de sufrimiento también. Mire, para eso voy. Aquí puse este diagrama, Michael. No lo veo. Que es lo que te decía. Sí. Hablando de teología bíblica, por eso ya salió también. La teología bíblica. Este diagrama está en el libro. Un poquito diferente el cómo quedó en el libro, pero este diagrama para mí era muy importante tratar de presentar cómo creo que se ve el panorama redentivo y cuáles son estos temas que se repiten a lo largo de todas las escrituras. Y uno de los temas que me pareció importante en la escatología es el tema de exilio y luego el llamado a una nueva tierra. Porque eso ustedes lo pueden ver. A ver si le entienden, porque yo me he encontrado con algunas personas que me dicen, no sé qué estás diciendo, pero según yo está muy claro. Porque tú lo hiciste. Sí, en mi mente está claro. Tienes el Edén y tienes del Edén, viene el pecado y viene un exilio del Edén. Son expulsados Adán y Eva del huerto y para después Dios llamar a Abraham en el capítulo 12 y decirle, ok, tú ya no tienes nada. No hay una tierra, no hay un lugar para mis escogidos, para mi pueblo. Entonces llama a Abraham y le dice, ven a una tierra que yo te mostraré, o sea, tu descendencia. Y se desarrolla todo un proceso, ustedes que lo conocen, a través del éxodo de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Pero otra vez, la nación desobedece, la nación peca y hay otro exilio. Ahora ese exilio es Babilonia. Y esos son 70 años en Babilonia, de donde Dios los vuelve a llamar y dice, vengan a una tierra que va a ser restaurada, que es para ustedes, que yo les estoy preparando. Y otra vez regresan. Esto todo prepara el camino para un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios que se ve claramente como el cumplimiento de este pueblo en el Nuevo Testamento llamado la Iglesia, todas las naciones. Pero es interesante porque Apocalipsis usa este lenguaje otra vez. Capítulo 18 habla de que nosotros estamos como exiliados en Babilonia. Salgan de la tierra donde están exiliados. O sea, está diseñado para acuérdense dónde está el pueblo de Dios y ustedes están exiliados siendo llamados a una nueva tierra que yo les mostraré. Entonces, presenta Apocalipsis que ahorita nosotros como iglesia vivimos como exiliados. Estamos en un lugar que no es nuestro hogar, que no es la tierra que Dios nos ha preparado, Dios nos va a llamar a esa tierra
Y aquí está, es el segundo Edén. Es hacia el final, y otra vez usa el lenguaje, Nueva Jerusalén. Dios estaba llamando a su pueblo a venir a Jerusalén, que sería la tierra que Dios les había preparado. Ahora la iglesia es llamada la Nueva Jerusalén, al segundo Edén. Y eso es un patrón de temas bíblicos que se ven a lo largo de todas las escrituras que te muestran cómo todo se conecta, cómo la historia redentiva de la Biblia, que tiene que ver con nosotros, con la iglesia, está a lo largo de todas las escrituras, desde Adán y Eva hasta el segundo Adán, Cristo. Bueno, ahora no sé si ya le entienden mejor, pero ahí está. Ahora estoy más confuso, pero está bien. Está bonito el diagrama. No, pero yo creo que sí hay un tema que es lo que pues llamamos teología bíblica, y que obviamente hay ciertos tipos, antitipos. Obviamente el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento toman el Antiguo Testamento para hacer cumplimiento. Es como el Éxodo, que hay un nuevo Éxodo, que es lo que Cristo conversa con sus discípulos en la transfiguración. Pero hablando un poco de algo que nos pesa, y creo que es muy importante también quizás ir yendo hacia eso, porque ya se está pasando el tiempo, pero ¿qué del sufrimiento? O sea, la idea de comenzar hablando de los últimos tiempos es no para que nos olvidemos que estamos acá, porque a menos de que Dios quiera, pues vamos a dormir y despertar mañana. A menos de que Dios quiera llevarnos a gloria, pues eso no va a pasar. Pero la realidad es que nosotros ahorita no estamos en la gloria, se nos promete esa gloria comprada por Cristo, pero regresando a la tierra con miras hacia la eternidad. Es decir, nuevamente pensamos en lo eterno sin olvidar que estamos acá. Mientras que estamos aquí de pasada por esta tierra temporal, porque vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, la de arriba, mientras que estamos de camino hacia esa nueva Jerusalén, donde Cristo está preparando ese lugar para nosotros, nuevos cielos, nueva tierra, mientras que llegamos allá, es cierto que todos pasamos por tiempos difíciles de sufrimiento. Hay diferentes tipos de sufrimiento. Hay algunos de ustedes que han pasado por sufrimientos mayores. ¿Cómo nosotros navegamos por eso? Porque el apóstol Pablo, yo creo que aplica terminología de últimos días, últimos tiempos, en el sentido de gloria eterna, y no se olvida de lo temporal, de lo terrenal, sino que él lo compara con lo que está pasando aquí, pero a la luz de esa eternidad. Entonces en Romanos 8, él dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, ok, no son dignos de ser comparados, pero ¿qué hago mientras que yo estoy viviendo eso? Entonces, hablemos un poco del sufrimiento. Desde ángulos de ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Para qué existe el sufrimiento? ¿Quién gobierna el mal? ¿Por qué el mal? ¿Por qué? Yo creo que me encanta, Michael, como tú pusiste en perspectiva, conectando los puntos. Michael es muy bueno. Él tiene su gracia algunas veces. Sí, se llama Gaby, por ahí anda. No sé cómo Gaby le hizo caso, pero... Eso, dio la segunda. Exactamente. Pero bueno, en perspectiva el sufrimiento, yo creo que la manera más correcta era lo que los puritanos, los pastores del siglo XVI hacían. Ellos empiezan por lo más robusto, por lo más seguro para llegar a lo que necesita aclaración. Vamos a empezar por lo que yo considero la doctrina más robusta de toda la Biblia, la soberanía de Dios. Si nosotros tenemos una buena teología de la soberanía de Dios, todo es más fácil. Y eso lo que indica es que Dios tiene un control soberano sobre todo lo que existe. Ninguno de nosotros somos soberanos, porque nosotros todos tenemos limitaciones. Pero lo que la Biblia describe acerca de Dios es un Dios que reina sobre todo. Y muchas veces tanto Daniel, tanto Job dicen, ¿sucederá algo que Jehová no haya mandado? En Romanos el apóstol establece una de las doxologías más hermosas basado en eso. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Entonces, antes de hablar de lo que usted quiera, tenemos que empezar por ahí. Si Dios es soberano y yo sufro siendo su hijo, ¿cómo yo conecto esas dos cosas? Entonces, la respuesta es propósito.
El sufrimiento no existe porque Dios no pueda resolver. El sufrimiento no existe porque Dios esté de vacaciones o esté muy ocupado. No, porque Dios es soberano y Él reina. Y antes de que llegue algo de sufrimiento a nuestras vidas, tiene que pasar por el terreno de su soberanía. Por ejemplo, a veces yo le digo a la persona en consejería, imagínate el escritorio de Dios, hablando de escritorio donde se despachan todos los memorandos, todos los emails, y llega tú como hijo de Dios, tu caso. Y aquí está la dificultad, y aquí está lo que sea, y aquí está Dios reinando. De todas las millones de posibilidades para atender tu situación hoy, Dios eligió la mejor. ¿Tú puedes creer eso? O sea, cuando tú dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? De todas las millones de opciones que el Dios soberano tenía para ti como su hijo, Él eligió la mejor. Dios sabe lo que Él está haciendo. Lo que no sabemos somos nosotros. Entonces el problema nuestro, volviendo al tema, es que no sabemos conciliar sufrimiento con eso, porque yo todo lo que veo es por qué yo estoy sufriendo, por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Pero la única manera de responder es, bueno, porque Dios tiene un propósito. Y déjeme decirle, no es que estamos diciendo que sea incorrecto preguntar por qué, porque tenemos que el alma expresarla. De hecho, Jesús, en su momento de mayor agonía, Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Y no pecó, Jesús nunca pecó. Y Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Estoy sufriendo en la carne. Bueno, Dios permite el sufrimiento porque Dios tiene un propósito que es eterno. El propósito de Dios no es hacer nuestra vida más cómodas, sino más santas. El propósito de Dios no está basado en este fin de semana, sino en la eternidad. Ahí es que está el problema de nosotros. Yo quiero mi vida tranquila y próspera ahora. A Dios no le interesa eso. Dios quiere que nos parezcamos más a Jesús. Y este es el punto. El sufrimiento existe porque la santificación es necesaria. Nosotros no vamos a ser santificados en la playa con una piña colada, disfrutando. Eso no es verdad. No existe una materia que no es selectiva en el currículum. Se llama sufrimiento. Dios promete. Bueno, Pastor Michael leyó y hay muchísimos textos que podemos pasarnos el resto de la noche que señalan, dice Hebreos 12, un texto que citábamos en el sermón pasado, que cuando somos disciplinados no pensemos, no despreciemos la disciplina, no pensemos, no, porque la disciplina producirá un mayor peso de gloria y traerá esperanza. Entonces, ¿cómo conciliar para esta introducción tan larga? Dios es soberano, Dios está concentrado en el propósito de formar la imagen de Cristo en nosotros. Todo lo que sea necesario para llevar a cabo ese plan no nos faltará. Si lo que nos falta es prosperidad, Dios lo va a dar. Pero si lo que nos falta es sufrimiento y estrechez, no nos faltará tampoco. Porque Dios quiere transformarnos. Y esa es la teología inicial para poder empezar a entender todo esto. Amén. Amén. Algo que le quieras, y algo que, bueno, no sé si tú te sientas cómodo, pero igualmente tú, sé que hace poco murió tu mamá. Entonces es algo que también para ti, el tema del sufrimiento, del dolor, aunque Dios nos ha guardado de otros tipos de dolor, pero no es simplemente desde una perspectiva de aquí, sino que también de aquí, como tú lo acabas de describir. O sea, Dios en el sufrimiento me enseña cuán dependiente soy de Él, cómo Él usa el sufrimiento para formarme, no es para destruirme, pero es que Él me va a formar, y la manera en que Él, como vasijas de barro que somos, Él nos va a pasar muchas veces por pruebas, dificultades, para moldearnos. Entonces, Natán, para ti esto es un tema muy personal. En tu libro, Si Dios es bueno, ¿por qué existen mal? Tú también narras parte de la historia que es muy personal para ti en el 2018. Entonces, quizás podrías compartir un poco, si tú quieres, aunque está aquí, pero de por qué el tema del sufrimiento, del dolor, no es solamente algo abstracto, algo eh, meramente intelectual, sino que, como decía Pastor Luis, es algo que también pesa en tu corazón.
Cuéntanos, ¿por qué escribiste tú este libro? Bueno, empezando por ese tema, ¿no? ¿Por qué escribí el libro? Es porque yo me di cuenta en conversaciones con cristianos que en realidad muchos cristianos no habían pensado lo suficiente sobre esa pregunta. Y entonces hemos adoptado respuestas simplistas. Aquí lo puedo decir, no lo hago en el libro porque no quiero meterme en problemas, pero hace unos años salió una película que se llamaba Dios no está muerto. Uh-huh. Y yo me acuerdo haber ido al cine a verla porque era de apologética, ese era el tema. ¿Sí la vieron? Sí. Ese es un estudiante que está en la universidad y él es cristiano y el profesor es ateo. Y es la caricatura del ateo, ¿no? O sea, malo y grosero y bueno, todo lo que supuestamente es un ateo. Y entonces el maestro reta al estudiante, a ver, compruébame que Dios existe. Entonces el estudiante tiene la oportunidad de presentar todos sus argumentos. Y cuando llega la pregunta del mal, ¿por qué existe el mal? Así es en la película, dice, libre albedrío. Uh-huh. Y ya, siguen a lo que sigue. Uh-huh. Y yo dije, bueno, si es la mejor respuesta que puedes dar, porque a ver, hay diferentes categorías del mal. Uh-huh. Uno es el mal natural. Uh-huh. Ustedes aquí en Florida tienen huracanes. Ahora yo... Y el tráfico también. Bueno, es mal natural. Eso... Compartimos eso. Y la lluvia. Compartimos eso en Ciudad de México también. Pero en Ciudad de México, ustedes saben, tenemos terremotos. Y o sea, si yo fuera el maestro ateo, mi siguiente pregunta hubiera sido, ¿qué tiene que ver que pegue un huracán y mate a cientos de personas con mi libre albedrío? ¿Dónde está la conexión ahí? No la veo. Y de repente habían todos estos temas que están realmente desconectados de esa respuesta, porque ahora parece que nosotros realmente estamos en control de todo. Uh-huh. El ser humano está en control de todo. Dios nada más está dejando, bueno, pues ahí si ustedes quieren destruir todo, destruyanlo, ¿no? Básicamente. Y obviamente al profundizar en lo que dice la Biblia, ves que hay una respuesta mucho más profunda que esa. Es parte de la respuesta, en un sentido, pero no es una respuesta que dé realmente ningún tipo de esperanza. Uh-huh. Como, bueno, pues es nuestra culpa, ya estamos, o sea, es nuestra destino y ¿qué vamos a hacer? ¿No? Básicamente. Dios no puede intervenir, Dios no puede hacer nada por nosotros porque nos dejó hacer lo que quisiéramos. Es como una respuesta que quita a Dios. Sí, exacto. ¿Quieres quitarle responsabilidad a Dios? Es decir, sí somos nosotros, pero al mismo tiempo también dejas al ser humano sin esperanza. Claro. Porque lo que dice Luis es muy importante, es Dios sí está haciendo algo bueno en la historia del mundo, en la historia redentiva, cómo se está desarrollando. Dios nos está llevando a un punto donde va a mostrarnos que todo lo que Él hizo tenía un propósito bueno y para su gloria. Entonces, en el libro doy cinco razones por las que existe el mal. Y mi primera respuesta, y tendrán que leerlo y están ahí las bases bíblicas, pero la primera respuesta que doy es, el mal existe porque Dios quiere que exista. Amén. Soberanía es eso. Ahora, eso incomoda a muchos y a muchos cristianos nunca dirían eso, pero bíblicamente podemos afirmar esas cosas y obviamente ahora continúo con otras respuestas que muestran cómo eso es algo bueno, que Dios está haciendo algo, de hecho, bueno en la vida de sus hijos, especialmente al permitir que haya mal. Pero bueno, esa es la primera. La primera respuesta a tu pregunta de por qué escribí el libro es porque creo que estas son respuestas importantes que todo cristiano debe conocer. Estar familiarizado con las respuestas bíblicas. Y esta es la pregunta también más común de los que no son cristianos, la objeción número 1 a la fe cristiana. Entonces, ¿cómo les damos a ellos una respuesta bíblica? ¿Cómo compartimos con ellos el evangelio? Entonces, el libro también está escrito como una herramienta evangelística. El evangelio está, pues, prácticamente en cada capítulo del libro. De alguna manera u otra, yo creo que
la pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué existe mal? De hecho, es una de las mejores preguntas que la gente nos puede hacer. En vez de que le tengamos miedo y digamos, mejor hablemos de la confiabilidad de la Biblia, otro tema que no involucre, porque como cristianos yo he visto, estamos incómodos con eso, porque sentimos que tenemos que defender a Dios, que tenemos que excusar a Dios. Y en vez de que hagamos eso, creo que esa de hecho es la pregunta que más fácil nos puede llevar al evangelio. La mejor oportunidad que tú tienes para compartir el evangelio con alguien es si ellos te preguntan, ¿y el mal? ¿Qué está haciendo Dios? Ahora, el último capítulo que mencionaste, Michael, que son puros testimonios. Y la razón por la que ese capítulo es tan importante es porque yo quería asegurarme que el libro no fuera solamente una discusión teológica, filosófica del tema. Esto es real. Esto sí nos afecta. Y nos afecta a los cristianos. Todos vamos a enfrentar el mal en algún grado, en alguna medida. El sufrimiento, el dolor, sí va a venir a nuestras vidas. Y entonces yo cuento la historia de hace 6 años ahora, 2018, que es cuando al principio del año diagnosticaron a mi mamá con cáncer, tenía un tumor. Operaron el tumor, se lo quitaron. Los doctores decían que no era tan grave, que era pequeño, no se había esparcido mucho, que iba a estar bien. Eso fue en enero. Luego pasan los meses, va en recuperación. Y de repente en abril, un día estamos en la iglesia normal en la mañana y mi papá va a estar con mi mamá. Yo regresé a la casa a comer y unas 2 horas después me habla mi mamá y me dice, tienes que venir ahorita, pero tu papá no está respirando. Entonces, obviamente, pues eso ¿qué está pasando? Hablamos a la ambulancia, llegamos, pues ya había fallecido mi papá, porque fue un infarto, fue algo así fulminante. Y entonces, obviamente eso no estábamos preparados. Somos 4 pastores en la iglesia, mi papá era uno de los pastores, el que empezó la iglesia, el que fundó la iglesia. Y entonces estamos lidiando con todo eso. Mi mamá está en recuperación, entonces se va a Estados Unidos con mis hermanas que viven aquí en Estados Unidos y en lo que nosotros arreglamos todo allá. Pero una semana después de que se va mi mamá, o sea, 2 semanas después de que falleció mi papá, me habla mi hermana y me dice, tienes que venir ya. Tienes que venir a Charlotte, en Carolina del Norte. Tienes que venir porque mi mamá no está bien. Yo dije, bueno, no la has visto, que a veces no está tan bien, pero ahí va, ¿no? No, tienes que venir ya. Y el día que yo llegué es el día que falleció. Entonces, eso es dentro de un periodo de 2 semanas. Fue difícil. Obviamente hasta ahorita, todavía 6 años después, me cuesta un poquito de trabajo contar la historia. Pero conté la historia porque quiero que la gente entienda que aun cuando vivimos cosas así, nuestra esperanza no está en nuestras circunstancias y nos lleva a una mayor dependencia de Dios. Y yo puedo decir con confianza que Dios fue glorificado en la muerte de mis padres. Amén. Y que Él, o sea, no es el tiempo que yo hubiera querido. Mi papá tenía 68 años, mi mamá 64. Pues relativamente jóvenes, ¿no? Pero puedo pensar en que Dios sabía que ese era el mejor momento. Y puedo descansar en su soberanía, puedo descansar en la manera en que se dieron las circunstancias, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama y han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, está mi historia. Mi historia no es la más trágica. Ya te conté un poquito de otras historias que hay ahí. Conté historias de otros amigos. Un hermano querido en Cristo que su hijo se suicidó de 21 años. Conté la historia de otro amigo pastor en México
que también trabajando junto con su suegro y con su cuñado en la iglesia, su cuñado fue secuestrado y pidieron un rescate. El papá, o sea, su suegro, va a pagar el rescate del hijo y luego él desaparece y luego los encuentran a los dos asesinados. Entonces él también cuenta su historia, o sea, yo conté su historia en el libro. Entonces quería asegurarme de decir, miren, esto no es solamente teórico. Esto es real y hay un sentido no de ignorar el dolor que hay, sino más bien tener esperanza en medio del dolor, viendo hacia adelante y viendo quién realmente está en control. Déjame agregar quizás un puntico ahí, abriendo el corazón ahora con todos ustedes, a los que están aquí o a los que escuchan y ven. Eso es exactamente el mayor desafío en un pastor, en el ministerio pastoral. Yo tengo 29 años ya en el ministerio y yo le confieso que siendo un pastor joven, le tenía miedo a tener que ir a un hospital, a tener que ir a un funeral, a tener que ir porque le tenía miedo y yo no sabía lo que iba a decir. Y cuando me entrené en consejería, una de las cosas que yo tenía especial interés es saber cómo consolar, porque ese es mi día a día en el ministerio. Y una de las cosas que viví en el medio del COVID, en la pandemia, hay un caso que pudiéramos incluir en tu libro, Nathan. Es una familia en New York, muy allegada, que hablamos por teléfono y hablando por teléfono el hijo me hablaba de que el papá tenía dificultad de respirar. El papá murió el siguiente día. Luego, 4 días después, murió el tío que vivía con ellos ahí. La cuestión es que en 10 días la familia perdió 3 personas que vivían en el mismo techo. ¿Qué tú le dices? Y esa persona me llamó y me dijo, yo quiero un Zoom, pastor, y que usted en el Zoom no diga algo. ¿Qué tú le dices a una persona así? ¿Qué tú le dices a una pareja como me tocó, que duró 4 años buscando un bebé y cuando el bebé cumplía 1 año murió? ¿Qué tú le dices a esa pareja? Entonces nosotros tenemos que tener una robusta teología del sufrimiento. Entonces, una de las cosas más simplistas que yo en la vida es esto, cuando tú vas a una funeraria. Eso es impresionante. Escúcheme el lenguaje, pero las tonterías que usted oye en una funeraria. Te acompaño en tus sentimientos. Y tú ni tienes sentimientos ni lo estás acompañando. Porque sale a beber café y hace chistes afuera. Yo encontré una familia que un niño le murió cristiano y el consuelo que una persona le dio a la mamá fue, Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Y yo, o sea, ¿cómo va a consolar una mamá que tú me digas a mí que Dios necesita? Entonces, si usted busca las cosas que la gente dice, porque no está entrenada a aconsejar. Oigan, yo busqué un texto en lo que Natán hablaba aquí y ya con esto va a terminar. Oigan teología robusta para aconsejar en el sufrimiento. Santiago 1, versos 2 y 4 dice, consideren con todo gozo, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas. En serio, tú tienes el calibre de decirle a una persona sufriendo que tenga sumo gozo, sabiendo que la prueba de tu fe va a producir paciencia y la paciencia tenga su efecto resultado porque sean perfectos y completos sin que les falte nada. Yo recuerdo que cuando vino la pandemia, yo reuní a todos los consejeros de la IBI. Hicimos un track de 3 meses, cómo entrenarnos para aconsejar en las pérdidas. Porque había tanta gente muriendo alrededor y tanta gente sufriendo que necesitábamos como iglesia identificar una teología de sufrir. Yo no creo que haya algo más importante en la vida de fe que saber responder al sufrimiento. Nosotros no tenemos problema en un cumpleaños. Nosotros tenemos 0 problema en ir a una actividad de los grupos de pareja cuando hay un aniversario. Eso no se requiere nada de preparación. Pero cuando hay una gente con una pérdida, ¿qué es lo que tú le vas a decir? Entonces,
El temor que yo experimentaba como un joven pastor es que yo no estaba entrenado para eso. Y le tenía terror. Yo le tenía miedo a ir a un hospital. Sin embargo, yo no estoy diciendo que yo tengo gozo a ir a un hospital, pero voy con esperanza ahora. Amén. Yo sé qué decirle a la gente y yo creo en lo que le voy a decir. Y encima de eso es lo único que consuela al final de cuentas. Dios es la única respuesta para poder traer esperanza en el sufrimiento. Y a mí me encanta que la Biblia es tan realista sobre este tema. O sea, nunca hace de cuenta como que, bueno, todo va a estar bien. No te preocupes, nunca te va... una historia tras otra en la Biblia te muestra el sufrimiento de aquellos que son los hijos de Dios. Y ahorita que estabas hablando, Luis, estaba pensando en el versículo de Eclesiastés que dice que es mejor el día del funeral que el día del nacimiento. Y es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Sí. O sea, ahí tienes ese... ¿Por qué? Porque esas circunstancias te dicen más acerca de dónde está tu esperanza que cuando todo está bien. Todo está bien. Y algo, D.A. Carson escribió este libro de How Long, O Lord. No sé cómo está traducido en español. ¿Si está en español o no? Bueno, es un libro. Sí. Y una de la manera que él introduce ese libro es, la pregunta no es si vas a sufrir, la pregunta es cuándo vas a sufrir. Entonces quizás algunos de ustedes dicen, miren, yo no soy pastor, por lo tanto, pues, aunque tengo ese miedo, realmente yo no tengo que prepararme porque yo nunca voy a ir a una sala, a un hospital o una funeraria a dar un servicio porque yo no soy pastor. Pero la pregunta no es tanto prepararte para lo que vas a decir, es prepararte para lo que vas a caer en medio del sufrimiento. Amén. Amén. Es cómo yo me preparo conociendo quién Dios es, porque si Dios permite y cuando me toque sufrir, ¿cómo yo voy a sufrir bien? ¿Cómo y dónde yo voy a buscar esperanza para cuando vea circunstancias difíciles alrededor mío y en mi vida, donde vengan noticias que yo no quiero escuchar? Entonces, algo que queremos animar es, esto no se evita evitando la pregunta. Es decir, esto no es esta mezcla de que tú atraes lo que tú piensas. Esta como dice el mexicano que me encanta, esta onda, ¿ya? Esta onda de no, yo no pienso en eso, y tampoco es entrando en un pánico de ansiedad, de miedo, de, ay, pero ¿por qué trajeron este tema? Porque yo ahora estoy pensando en que se va a morir alguien en mi casa, yo, enfermedad, anuncios. Entonces, algo que queremos animarle es que es bueno prepararse bíblicamente sabiendo cómo yo puedo conocer de este Dios precioso, hermoso, glorioso, que como ambos han dicho, no me ha dejado adivinar la respuesta, no me ha dejado solo en el camino, me ha preparado dándome su palabra que es suficiente para mi alma, para yo prepararme. Como un día un pastor me dijo en la mesa de nuestra casa, es tiempo de vivir esa teología. Entonces vendrá ese tiempo donde, independientemente de la circunstancia, tú vas a tener que vivir la teología a la cual crees. Entonces, mejor desde ahora tú prepararte con las respuestas bíblicas, con la palabra de Dios, para que cuando, si Dios permite, porque como hemos hablado, puedes hacer todo lo que tú quieras en cuanto a cuidarte, encerrarte en una habitación, no agarrar un carro, comer lo más saludable, pero eso no va a evitar lo que Dios quiera traer a nuestra vida. Entonces, la pregunta no es cómo yo evito todo eso, lo cual es obviamente es prudente, sabio, en fin. No estamos diciendo que ahora agarra el carro y vete a 200 y no te va a pasar nada. No. O come lo que tú quieras y no te va a pasar. No, pero sí ser sabios en que, Señor, yo quiero conocerte a ti, descansando en tu soberanía y por lo tanto me preparo. Ahora, déjenme tratar de, en los minutos que tenemos, muy poco, déjenme tratar de hacerles algunas preguntas que nos han preguntado. Y casi regresando un poco hacia atrás, si alguien tiene dudas de su salvación, esta persona, me entiéndase, quizás está luchando con que, mira, no sé si yo soy cristiano, no sé, hay momentos donde veo quizás mi pecado más serio y a veces quizás no tengo un deseo por Dios o me veo que no tengo ganas de compartir de Cristo con otros, pero está pasando todo esto en mi mente. ¿Será que yo sé uno de estos que va a apostatar la fe o abandonar la fe o ser una de estos tipos de personas que están viendo en Primera de Juan?
¿Cómo tú responderías a esa persona que estaba batallando con esa pregunta? ¿Sabe que esa misma pregunta se le hicieron al pastor John Piper estando yo presente? Y me encantó cómo él respondió. Dijo, yo creo que esa duda que tienes es una evidencia inequívoca de que eres cristiano. Yo nunca he oído un incrédulo decir, ay, ¿será que yo amo a Dios? No, lo que ama el pecado y cuánto mal puede pecar. El que él no está pensando en Dios. Entonces, yo te diría, si estás aquí, es una buena evidencia. Esa es una buena pregunta. Yo creo que al revés, eso debe estimularte. Y la respuesta es Dios mismo. Nosotros tenemos que aprender a dar respuestas bíblicas a nuestras inquietudes. Esas no son preguntas para tú consultar tus sentimientos. Esas no son preguntas para tú responderte tú mismo. Esa es una pregunta que demanda una respuesta más externa. Deja que Dios te responda a ti. Dios está listo para recibirte. Dios está listo para refrescar tu relación. Dice la Biblia, y una de las cosas que creemos como iglesia es de los atributos de Dios. Dios es inconmovible, Dios no se mueve. Si tú te sientes lejos de Dios, adivina quién fue que se movió. Eres tú, no Dios. Dios está en el mismo sitio, Dios está con la misma disposición. Dios está con el mismo deseo de abrazarte por su gracia. Dios está listo para recibirte. Entonces, una respuesta más bíblica a eso es, se necesita una renuncia a ti mismo. Tienes que aprender a decir no a ti mismo para poderles decir sí a Dios. Yo le traduciría la pregunta. ¿Qué es eso que estás amando más que a Dios? Lo que sea la respuesta, es un ídolo. Porque Dios quiere el primer lugar en nuestro corazón. No importa sea legítimo o no legítimo. Si le das tu corazón, el primer lugar de tu corazón a algo que no sea Dios, ya convertiste eso en un ídolo. Entonces renuncia a ti mismo. Y eso puede suceder en un inicio de fe, en un refrescar la fe. No hay necesidad de estar lejos de Dios cuando Dios está con sus brazos abiertos para recibirte. Si Dios inquieta tu corazón con algo así, ríndete. Esa es la manera más sencilla que nosotros tenemos. Ríndete a Dios. Tú no necesitas ayuda. Dios no necesita tu ayuda, perdón. Dios solo requiere que te rindas a Él. No intentes ayudar a Dios. No intentes arreglar cosas por ti mismo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Eso aplica para incrédulos, para creyentes. Pero es una buena inquietud. Yo creo que es en algunos aspectos una evidencia de la obra del Espíritu, que da convicción de pecado y todas esas cosas. Entonces la respuesta es, acércate. Dios es un Dios de gracia. Está listo para bendecir tu vida. Amén. Amén. Otra pregunta que surgió de lo que estamos hablando al principio es, si bien es cierto que Pablo nos dice que Cristo vendrá como un ladrón en la noche, la persona escribe, si eso es cierto, pero también el contexto habla que nosotros no somos hijos de las tinieblas, para que no nos tome por sorpresa. Entonces, ¿significa que los creyentes tendremos alguna idea cómo en los tiempos de antes, como quizás por medio de profetas o algo similar, cómo saber que viene como un ladrón en la noche, pero no quiere decir que el cristiano está como que por ahí en las nubes? Sí, de hecho, 1 Tesalonicenses 5 es el pasaje donde dice eso. Y justamente Pablo dice, sí vendrá como ladrón, pero para ustedes no los va a sorprender. Exacto. O sea, lo que está diciendo es, la sorpresa es realmente para los que no están esperando que regrese Jesús. Exactamente. Ellos son los que están viviendo sus vidas y casándose y dándose el matrimonio y simplemente viviendo sus vidas. Sin pensar en que viene un juicio, sin pensar en que Jesús regresa, como en los días de Noé. Esa es la comparación que hace Jesús en Mateo 24, ¿no? O sea, es como en los días de Noé. Y entonces, en realidad, la imagen de como ladrón es los no cristianos son los que son realmente sorprendidos por ese evento. Los cristianos estamos en constante expectativa de la segunda venida. Ahora, eso no implica, y esto lo hablo en el libro, pero eso no implica que es en cualquier momento. Yo creo que hay una diferencia entre no sabemos el día ni la hora, es pronto
y en cualquier momento. Porque creo que sí la Biblia nos dice que hay ciertas cosas que van a suceder antes. Una de ellas está en 2 Tesalonicenses 2, porque en 2 Tesalonicenses 2, y ahí pensando en el versículo 1 pueden leer, Pablo dice que no quiero que ignoren acerca de la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, porque antes que eso suceda, se tiene que manifestar el hombre de pecado. Y Pablo desarrolla quién es este hombre de pecado. Y hay, otra vez, esta es una apostasía final. Esta es una apostasía de todas las apostasías, básicamente. Entonces, sí creo, junto con los premilenialistas, que las cosas van a empeorar y que no hemos visto todavía el nivel de oposición al cristianismo y el nivel de oposición a la iglesia que se va a ver justo al final, antes de la segunda venida. ¿Cuánto va a durar? No sé. Amén. ¿Cuándo va a ser? No sé. Pronto, creo que sí, pero no sé qué tan rápido se pueden desatar esos eventos, cuánto van a durar. Creo que la Biblia es lo que no nos dice. Amén. Ahora, entonces sí creo que podemos estar alertas de las señales. Mateo 24 habla de las señales del final, y la analogía que usa es como dolores de parto. Entonces, ¿cuáles son los dolores de parto? ¿Cómo se manifiestan? Yo no sé cómo se sentirá, pero las que han tenido hijos aquí sí saben que hay esta intensificación de los dolores, van más intensos y más juntos. Y obviamente al final el resultado es el nacimiento de un bebé. Y entonces la Biblia muestra que entre la primera y la segunda venida es como dolores de parto, es decir, las señales se van a intensificar hacia el final. Entonces, falsos maestros, guerras, rumores de guerras, hambre, todo eso, siempre ha habido, pero hacia el final será lo peor. Entonces, creo yo, si me preguntan, Cristo vuelve pronto, pero no en cualquier momento. Y creo que eso significa que todavía nos falta ver una etapa final del mundo, que va a haber una apostasía final principalmente que no hemos visto hasta este punto. Bien. Con eso hay una pregunta que surge de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y es, ¿está Cristo hablando sobre la destrucción del templo de Israel en su cumplimiento en el año 70 después de Cristo? Y también la pregunta después dice, ¿y cuál es su postura? Nosotros como iglesia hace poco terminamos Marcos, y obviamente llegamos al capítulo 13, que ahí fue cuando tú y yo hablamos bastante. Yo podría brevemente decir, para mí, obviamente, el capítulo 13 de Marcos, Cristo está en un contexto de que ha llegado a Jerusalén, por fin se llegó. En el contexto de Marcos está queriendo ir a Jerusalén inmediatamente. Su foco era que Cristo llegara a Jerusalén. Se ha llegado a Jerusalén, Cristo, el capítulo 11, llegó, volteó las mesas, hay un caos, un desorden, el templo es una cueva de ladrones en vez de ser un lugar de oración. En fin, entonces Cristo está hablando de todo lo que ha estado pasando con Jerusalén, con Israel y como pueblo y como nación. Ya después Cristo toma y dice, por ejemplo, en Marcos 13, ves estos grandes edificios, es decir, ellos estaban asombrados con su templo. Wow, qué maravilloso este templo, qué glorioso es. Y Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después de esto, los discípulos le hacen una pregunta a Cristo, que Cristo responde como en dos maneras. La primera es, le hacen la pregunta de ¿cuándo sucederá esto? Y esto es decir, la destrucción de este edificio. ¿Cuándo sucederá todas estas cosas? Entonces, obviamente, a lo largo de la historia hay diferentes posturas. La cual yo abrazo es que sí, Cristo está hablando de la destrucción del templo que fue cumplido en el año 70, cuando llegó Roma. Vino esta gran desolación, esta abominación que ha destruido Jerusalén, que ha destruido el templo. Por lo tanto, de alguna manera queda evidenciado lo que ya se había profetizado en Ezequiel, y es que precisamente Dios abandona a esto que es considerado como la nación de Israel o el pueblo de Israel, y entonces lo que nosotros tenemos es la iglesia.
Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia de Cristo, esa es la cual Él iba a morir, a dar su vida. Ese es el pueblo de Dios que es llamada la iglesia. Ya después, lo que tú compartías, Natán, es obviamente las señales de los últimos tiempos. Entonces, primero, destrucción del templo, años 70 después de Cristo, se acabó el templo. Hay este giro de cumplimiento, y es que el pueblo de Dios es precisamente no Israel, entiéndase, sino la verdadera Israel, que es la iglesia. Esto es lo que ha estado moviéndose hacia esa realidad, y es que el pueblo de Dios desde el comienzo es un pueblo compuesto de diferentes naciones, diferentes tribus, y es Cristo quien compra ese pueblo, es llamada la iglesia. No sé si quieren agregar algo más a esa pregunta antes de, porque tenemos varias. El pasaje de Lucas es muy interesante, pero el pasaje en Lucas que describe eso es el mismo evento, pero Lucas agrega otros detalles ahí. Uno de los cuales, si recuerdan, es que las mujeres que estén embarazadas, y ay, pobrecitas, y dice, huyan a las montañas. Eso es un detalle muy interesante, porque históricamente, sí, cuando fue el ataque del emperador Tito en el año 70, una de las cosas que algunos historiadores sí han registrado, y hay evidencia de esto, es que muchos cristianos sí sobrevivieron, muchos cristianos judíos sí sobrevivieron, Creyeron. porque hicieron exactamente lo contrario de lo que muchas personas hicieron, que es ir hacia Jerusalén. Y el mandamiento de Jesús fue, no, vayan hacia las montañas, porque ellos pensarían que en Jerusalén estarían seguros porque está amurallado, está protegidos, pero fue ahí donde se dio la matanza. Entonces, de hecho, lo que es interesante es que sí encuentra un cumplimiento, sea cual sea tu postura. Esos pasajes específicamente sí encontraron un cumplimiento en el año 70 de una manera muy, muy literal. Amén. Para ir cerrando, aunque es una pregunta compleja, ¿cómo considera la bondad de Dios con sufrimiento profundo como ser víctima de violación, incesto y cosas por el estilo? Entonces, tenemos un Dios misericordioso, bondadoso, pero ¿cómo voy a conciliar de que este Dios misericordioso y bondadoso? Y es una pregunta que se nos puede hacer, ok, si tu Dios es tan bueno, explícame cómo es posible que Él va a permitir que haya ocurrido este acto de violación en este caso. ¿Cómo respondemos a esa pregunta que es compleja? La respuesta, de nuevo, tiene que ir en un contexto bíblico, redentor. Déjeme ponerlo en perspectiva. Si la pregunta se la hacemos a José, estamos en la misma categoría. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un muchachito, su hermano por envidia, lo intentan matar, no pueden con eso, lo venden como venden un zapato o como venden una camiseta? Llega José aún en su fidelidad a la casa de Potifar. No le va bien ahí, no por causa de ningún problema que él tuviera, sino que la esposa se enamora de José y José prefiere salir desnudo antes que pecar contra Dios. Y eso le costó la cárcel. ¿Cómo es posible que Jesús en la cárcel ayuda a todo el mundo y sigue en la cárcel? Que no fue fácil. O sea, José como joven nunca fue a una reunión de jóvenes. José no tuvo el chance de ir a una conversación de escatología. José gastó sus principales años de productividad preso. Pregúntale a José, ¿cómo es posible que si Dios es bueno? Bueno, José, ustedes saben la historia. José encontró a sus hermanos siendo segunda autoridad en Egipto. Y ahí estaban los hermanos que arruinaron su vida. Y cuando los hermanos se dieron cuenta que era José, ellos dijeron, somos hombres muertos. Porque José podía volarle la cabeza sin ningún problema. Y la respuesta de José es esta: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo trajo bien para todo esto que está aquí. ¿Qué teología tenía José? Que él procesó el sufrimiento de esa manera. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que la violación, que
todas estas cosas que muchas de las mujeres hoy en día sufren, injustamente, obviamente. Nosotros tenemos que verla en perspectiva eterna. La película no ha terminado. La película no ha terminado. La única manera de nosotros poder conciliar eso, Michael, de bondad de Dios con este sufrimiento es cuando Dios revele todo su propósito. Entonces el problema es que estamos en la mitad de la película, no me dan los números. ¿Y cuál es la única manera de yo aproximarme a una situación así? Fe. ¿Fe de qué? Bueno, fe de que Dios es bueno, fe de que Dios es real, fe de que Dios está en su trono y Dios encaminará todo a bien. Pero ¿cómo va Dios a encaminar bien una niña inocente que tiene que sufrir eso? Esperemos en Dios. Hoy yo no tengo la manera de explicar en el presente, pero yo tengo suficiente Biblia para tener esperanza para un futuro. Entonces el problema con ese tipo de preguntas a veces es que queremos una explicación hoy. Yo quiero hoy entender, en base a la información que tengo, cómo resolver ese lío. Bueno, hoy no tenemos toda la información. Yo lo único que te puedo decir a ti es, Dios está en su trono y Dios sabe lo que Él está haciendo. Si Dios permitió ese mal, como dice Romanos 28, el texto por el que comenzó Natán hoy hablando, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabe lo que significa la palabra todas? Todas las cosas. Entonces, yo tengo que saber esperar en Dios con una fe robusta de que aunque yo no entienda nada de esto hoy, mañana Dios lo... O sea, y la ilustración corta que tengo, Michael, no tiene que ver con violencia, no tiene que ver con nada de eso. Me pasó una vez, yo siendo gerente general de un hotel en la República Dominicana, y ese hotel estaba mayormente diseñado para personas de Alemania que venían huyéndole al frío, y ellos se quedaban por 2 semanas o 3 semanas en el hotel. Y hay una pareja con un niño como de 8 años que ya estaba en el último día de sus vacaciones. Habían tenido 3 semanas y obviamente ya uno era familia, para así decirlo. Y el último día, ese viaje salía en la noche, de regreso a Alemania, lo que llaman un charter. Y ese niño en la tardecita se puso a jugar en la habitación, saltar en la cama, saltó tan alto que el abanico de la habitación le dio ahí 12 puntos, hubo que darle. Y lo primero que el doctor dijo es, no puede viajar. No puede viajar el niño, porque tiene anestesia, está bajo medicamento. Y ese hombre, la suerte que él hablaba solo alemán, pero en alemán ese hombre a mí me dijo hasta del mal que yo me iba a morir. Él maldijo el hotel, maldijo la gerencia, maldijo hasta Dios. Porque él dijo, me van a botar el empleo, yo necesito llegar a tiempo. Esa noche el avión se cayó. Todos murieron en el avión, todos. Y cuando fuimos a decirle lo que había pasado, que ya estaba confirmado por la agencia noticiosa y todo eso, ese hombre se desmayó y hubo que hospitalizarlo por 3 días. Esa herida del niño le salvó la vida. Entonces los puritanos tienen un dicho que a nosotros nos gusta repetir. Dios permite un mal menor para librarte de un mal mayor. En el momento no lo sabemos, pero a veces nos suceden cosas en la vida que no tienen explicación. Tranquilo, tranquilo, Dios sabe lo que Él hace. ¿Tú quieres Pues, agregarle algo a este sí, punto? nada más para agregar sobre lo que dice el pastor Luis, creo que uno de los propósitos buenos que Dios tiene en permitir el mal en este mundo, aún el mal que nos parece más extremo, es darnos nada más una pequeña probada, nada más, pequeña, de qué tan grave es realmente el pecado. Es decir, Dios nos deja ver algo. Yo estoy convencido que el pecado y las consecuencias del pecado en este mundo están siendo grandemente refrenadas por Dios. Una de las maneras, obviamente, es el gobierno, como dice Romanos 13, pero Dios mismo está refrenando el pecado, de tal manera que lo que nos deja ver nada más son pequeñas muestras muy leves en realidad al final de qué tan
grave y severo es el pecado en sus consecuencias. Y si Dios está permitiendo eso, es justamente para que volteemos a Él. Es para que volvamos a buscarlo a Él en dependencia de lo que representa la esperanza del Evangelio. Y por eso es que Jesús en Lucas 13, esa historia, justamente vienen a Jesús con esta pregunta. ¿Por qué estos hombres que iban a hacer los sacrificios y son asesinados? Y luego Jesús todavía le agrega con otra historia y le dice, ay, también por cierto, los de Siloé, ¿no? Que cayó una torre sobre ellos, mató a 18. También, ¿por qué pasó eso? O sea, como que Jesús dice, miren, cualquier circunstancia de una tragedia, sea la que sea, ¿por qué sucede? Y Jesús da la respuesta. Creo que de ahí nos debemos agarrar principalmente para contestar a esa pregunta. Les dice, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás y por eso les pasó? Les dice, de cierto, no. De hecho, si ustedes no se arrepienten, ustedes perecerán igualmente. Lo cual, dice Jesús básicamente, miren, toda tragedia en este mundo es una muestra de que Dios toma en serio el pecado y que todos merecemos la muerte. Todos merecemos que cosas malas nos sucedan. Entonces, cuando algo malo le sucede a alguien más, no está diseñado para que digamos, mira, por pecador. Sino para que tú voltees a ti mismo y digas, Dios me está dando hoy una oportunidad más para que yo me arrepienta porque ese pudo haber sido yo. Y eso es lo que yo merecía. Y entonces toda circunstancia de tragedias en este mundo están diseñadas para que veamos la gravedad del pecado y para que vayamos a Dios en dependencia absoluta de Él. Él permite esas cosas justamente para que reaccionemos, para que digamos, esto es el pecado, esto es lo que causa el pecado. Una niña es violada y decimos, ¿qué tan triste es el pecado? ¿Qué tan grave es? Y es muy fácil entonces que yo diga, pero es que él es violador. ¿No? Ese pecado es el grave. En lugar de decir, mira qué tan grave es el pecado, ve cuánto dolor causa, pero mira cuánto dolor mi pecado causa a mi Salvador, que vino a morir por mí. Entonces, ahora me veo a mí y yo digo, el pecado del violador lo separa a él tanto de Dios como mi pecado me separa de Dios. Entonces yo no estoy en una mejor posición que él. Y ahora volteo a Dios y digo yo, Señor, deja que ese pecado que acabo de ver tan grave y tan triste me lleve a mí al arrepentimiento. Entonces ustedes pueden ver cómo Dios sí está haciendo algo bueno en medio de todas estas circunstancias tan trágicas. Y esa es la respuesta que da Jesús. Jesús se los voltea y les dice, no los vean a ellos, véanse ustedes. Como dice Romanos 2. ¿Tú tienes en poco la bondad de Dios? No dándote cuenta que la paciencia de Dios te guía al arrepentimiento. Dios te dio otro día de vida. ¿Eso qué significa? Tienes un día más para arrepentirte. Una nota de precaución, Michael, de toda manera. No vayas a pensar que si ese caso llega, uno vaya a decirle, no, es que tú tienes que arrepentirte. Obviamente hay que llorar. Sí. Y yo creo que a veces esas cosas Dios las permite también para que mostremos sensibilidad a los efectos del pecado. Entonces yo creo que nosotros tenemos también que aprender a llorar con lo que lloran, pero es un llorar con esperanza. Claro. Es ir en auxilio a decir, lloramos por lo que está pasando. No es que celebramos lo que está pasando. No somos insensibles, no somos duros, sino, honestamente, es literalmente, a veces hay que llorar con el que está sufriendo. Pero, junto con el lloro, nosotros traemos esperanza. No es llorar por estar ahí, sino marcar una diferencia. Y yo creo que son oportunidades que Dios nos da para llevar esas almas al único médico que puede salvar. Que por eso yo hacía énfasis en este punto, es ver la gravedad del pecado. Es cuando tú ves estas cosas, traen dolor, traen tristeza a tu corazón, por supuesto. Pero es justo Dios dejándonos ver si el pecado es grave. Mira cuánto dolor trae. Mira cuánta tristeza trae a este mundo el pecado. Pero así como ese pecado trae dolor,
también mi pecado trae dolor. Es decir, hay un sentido en el cual todo pecado es grave, todo el pecado trae consecuencias de valor eterno. Entonces, es esa perspectiva, no nada más de pensar, esos son los pecados malos, Correcto. ¿no? Esos son los graves, esos son los que sí son serios, los míos no. Entonces, nada más es tener esta perspectiva correcta. Todo pecado es sumamente grave y todo pecado es sumamente doloroso a los ojos de Dios. Y Dios no está nada más dejando ver una pequeña probada, un pequeño sentido nada más de cuánto dolor trae. Amén. Y Amén. para cerrar, yo sé que, wow, qué bendición, se ha pasado el tiempo en el sentido de que no se ha sentido como se hace el tiempo que ha pasado, pero quizás para cerrar y esa pregunta, no queremos ignorar que quizás hay personas dentro de nosotros que han pasado por un caso de estos. Sea que tú seas un hombre o una mujer y has pasado por una experiencia como estas, queremos decir que Dios ve lo que te pasó a ti como malo, evil. Eso no le agrada a Dios. Dios no ve eso desde una perspectiva como, bueno, pues te tocó vivir eso, eres soberano, pero Él se compadece. Y quizás la vergüenza, el dolor que llevas por esa experiencia te permite ver que alguien más pasó por una vergüenza, dolor, humillación, que es Cristo. Entonces, queremos animarte que si tú eres esa persona, y quizás esto te trae recuerdos, te recuerda lo que pasó hace tantos años y tú has puesto en atrás, pero que seas una oportunidad para que con la iglesia local tú busques una oportunidad para hablar con alguien. Porque sanar de un trauma como esos, de un dolor como esos, de una situación como esas, no se hace echándole arenita encima. Y más bien se hace desde una postura que tú quieres venir delante de aquel perfecto que jamás haría eso, que es Cristo, el único santo, el único bueno, el buen pastor, y quiere acompañarte para que tú sepas entonces, como dice Pedro, que es a veces un texto que me recuerda mucho, creo que lo leímos esta mañana en algún lugar, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Esta exaltación no es que Él nos va a poner a exaltarnos, pero unas maneras que yo he entendido esto y me han ayudado a entenderlo es que hay circunstancias en mi vida que yo no entiendo. No hay respuesta, no entiendo, pero vendrá un tiempo, sea dentro de mi caminata terrenal, que yo entenderé y hay aspectos que podemos decir, ok, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios lo permitió por esta razón, pero sea que ahora sea contestada el por qué o el para qué, pero sabemos que en gloria todo esto tendrá claridad. Entonces dice él, Pedro dice, echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Entonces, yo les quiero agradecer a los dos, a Luis, a Natán, de verdad, gracias por este tiempo que nos han entregado. Para los que estén y ya me han preguntado cómo podemos comprar los libros, nuevamente el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener estos 2 libros acá. Si tú lo quieres pedir de una vez, déjanos saber para saber cuántos ordenar. Creo que van a edificar mucho tu vida. Déjenme orar para después ya cantar esta última canción. Sí. Ay, buenísimo. ¿Tenemos cuántos libros son? ¿2? 5. 5. Es un buen problema. Vamos a regalar 5 libros. No sé cómo regalarlos. Pero déjenme pensar. Vamos a orar y tú piensas. Vamos a orar y yo pienso y después Ok. cantamos. Así yo lo voy a tirar todos. No, mentiras. Déjenme orar y ya después cantamos. Y ya después reparto esto. Padre Dios, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Hablamos de tantas cosas, Dios, y concluimos con una nota donde queremos ver tu compasión, tu soberanía, tu sabiduría y tu suficiencia, Dios. Gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias porque en temas de dolor, de tristeza, tú no huyes, no te escondes, mas tú eres el Padre presente con nosotros, Emmanuel. Así que, Padre, mientras que seguimos aprendiendo de tantas cosas que tenemos que aprender y de tantas cosas que tú no nos has revelado por completo,
tenemos lo que es suficiente para conocerte plenamente. Gracias por tu Hijo, por el Espíritu Santo que nos revela todo lo que el Hijo nos quiere enseñar en tu palabra. Señor, sé con nosotros. Gracias por la vida de Natán, por el tiempo invertido con nosotros. Bendícele a él, llévale con bien de regreso a casa, con su esposa, sus hijos, su iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo. Tanto Pastor Luis como yo te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.